Hoy tenemos el placer de presentarles en Religión Digital un encuentro especial. Especial por el entrevistado, por los entrevistados y especial por el entrevistador. Los entrevistados son William Lucitante, que es uno de los activistas más famosos de Ecuador, que ha conseguido en poco tiempo romperle la cerviz a la hidra extractivista encarnada por Texaco Chevron. Es uno de los casos que más llama la atención por haber conseguido precisamente eso. Desde los pueblos indígenas han conseguido que los jueces, la más alta instancia de Ecuador, haya condenado a esta petrolera. De todo eso hablarán largo y tendido. A su lado está José Picot, que es un voluntario que colabora con el pueblo Cofán, que es el pueblo al que pertenece William, en toda esta labor humanitaria, jurídica y de todo tipo. Y el entrevistador, que no es nada menos que el padre Benjamín Forcano, que todos conocemos, moralista, reputado, con muchos libros y últimamente muy dedicado al activismo de todo tipo, pero siempre defendiendo pleitos pobres, siempre defendiendo la causa de los empobrecidos de esta tierra y también la causa de los indígenas. Con ellos les dejo para que platiquen. Adelante. Es un honor y un placer poder participar en esta entrevista presentando a William Lucitante, dado el carácter tan mundial que ha adquirido hoy el Ecuador. No solo porque tenemos aquí en España a miles y miles de ecuatorianos, sino porque el cambio de rumbo que ha tomado el Ecuador con el actual presidente ha hecho que los indígenas pasen a primer plano. Parece que son ellos los que están haciendo una labor primordial en la soberanía, precisamente, del Ecuador y de sus propios pueblos. Aquí tenemos a William, que viene precisamente del Ecuador, del Amazonas, que es presidente de una de las nacionalidades de estos indígenas. Él nos dirá en qué proporción están, cuánto abarca esa extensión del Amazonas en el Ecuador, y al mismo tiempo es también presidente de los afectados por el gran desastre ocasionado en Ecuador por la gran petrolera Texaco. Buenos días, William. La primera pregunta que quiero hacerte es esta. Tú vas a hacer posible que el lector o el que nos vea pues pueda entender lo que está pasando en el Ecuador y más bien concretamente en el Amazonas, porque de ahí vienes tú. Tú te has nacido ahí, has crecido ahí y has sido testigo de toda la evolución de estos últimos años de los indígenas en el Ecuador. ¿Cuál ha sido tu tarea? ¿Cuál es actualmente tu tarea? Y muchas gracias. Primeramente agradecerle por este espacio que nos da para poder dar a conocer nuestra realidad desde la Amazonía ecuatoriana. Obviamente yo nací en 1984 en el intermedio de la explotación petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Cuando yo era niño no entendía muy bien lo que estaba sucediendo. Me acuerdo que un río que se llama Río Aguarico, que es un río donde mayoría de las poblaciones indígenas que habitamos en la provincia de Sucumbíos utilizamos para bañar, incluso utilizamos para beber esa agua, ¿no? Consumimos esa agua. Viví hasta 8 años en la comunidad donde yo nací y esa comunidad se rodeó de toda la actividad petrolera. Al entorno de esta comunidad prácticamente se asentaron los pozos petroleros y los ríos están más arriba y por lo tanto la contaminación que yo viví es por los ríos, ¿no? Porque el agua se contaminó. Mira, quisiera que nos aclarases esto. Vosotros que sois, por decirlo de alguna manera, comunidades periféricas en el conjunto del Ecuador, ¿os sentís
extraños o integrados. ¿Cómo son vuestras relaciones con los gobernantes de las parroquias, de las provincias, con el Estado? Bueno, actualmente es muy distinto porque realmente nosotros empezamos a exigir los derechos colectivos que está consagrado en la Constitución de la República del Ecuador, y a nivel provincial y a nivel parroquial han respetado la Constitución. Por lo tanto, nuestra relación en este momento es muy importante porque nos toman en cuenta en todo el proceso de decisión de obras, en ese sentido, ¿no? Nos toman en cuenta. Pero hay otras comunidades que están mucho más lejanos de la ciudad, que el acceso es muy difícil, no hay carreteras, no hay energía eléctrica, entonces allá es como un poquito la visión de los pueblos indígenas todavía se mantiene en la parte cultural, la parte de medicina tradicional, porque no hay hospitales en ese lugar. Hoy vivimos en un mundo globalizado. Prácticamente nadie vive ya aislado. No solo como individuo, sino como pueblo. Hay una concatenación, una globalización universal. Pero esta globalización es, lo sabemos todos, neoliberal, con una enorme presencia también en el Amazonía. ¿Cuáles serían vuestros gritos y vuestras lágrimas frente a la intervención de estas multinacionales que vienen prácticamente a explotar y a robar, digámoslo claramente, los bienes o muchos de los bienes que hay en vuestro territorio? Prácticamente la riqueza que nosotros tenemos dentro del territorio de la Amazonía, en la selva, es el conocimiento tradicional de nuestros ancestros. Lo que vivíamos era como un mundo armónico y sin presión, sin alteración de la vida, de la cultura. Pero después, ahora que ya estamos dentro de una paraguas que es la Constitución de la República, dentro de un Estado, eso permite que nosotros también actuemos de forma defensiva, porque el Estado mismo, obviamente, con sus políticas, va acercando a los territorios indígenas y esa actividad es la que va perjudicando nuestros conocimientos. Estamos perdiendo los conocimientos, los valores, como tratando de adaptar a otro sistema. Y este sistema mismo que no solamente es de un Estado, sino que es un sistema global, sistema económico, financiero, como sistema legislativos, como últimamente lo que nos pasó en nuestro caso sobre el arbitraje internacional. Entonces no permite que los estados sean autónomos y que la población de un estado decida lo que quiera vivir. Entonces es un atropello a nuestra cultura, porque el gobierno trata de expandir más concesiones petroleras para poder explotar en los territorios indígenas. Entonces, solamente por decir algo, ¿no? Nosotros cuando primer registro que tuvimos de mi pueblo, en la zona que yo habito, registraron 15,000 habitantes. Después que pasó más de 100 años, registramos como 5,000 habitantes. Hoy en día, ahora somos organizados, nos registramos 1,200 habitantes. Prácticamente nos están exterminando esta actividad extractivista. Es un sistema como se lo maneja y poco a poco van sacando a los pueblos indígenas de su territorio. Y hemos sido despojados del lugar donde vivimos, no mucho tiempo. Pero ahora, en vista de que no tenemos otro espacio para migrarnos, lo que hemos hecho es asentarnos y defender ese territorio. Por eso hemos sido bastante resistentes. Yo pienso que nuestra acción como indígenas amazónicos es muy importante porque estamos conservando áreas muy importantes de bosques y ahí está el agua, ahí están muchos recursos que están mirando para explotar, pero estamos todavía defendiendo esa área porque ahí están nuestras vidas. Dependemos nosotros de la naturaleza. Como decía al principio, no tenemos hospitales, pero tenemos medicinas tradicionales con los que aplicamos desde hace mucho tiempo. Nuestros abuelos han vivido así y nos han dejado eso
Para nosotros el dinero no es importante. Para acceder a un hospital necesitamos tener dinero porque nos recetan para comprar medicamentos y los indígenas no tenemos dinero, entonces no tenemos opción para acceder a los hospitales. Entonces en ese sentido tratamos de defender nuestros territorios, la Amazonía, para poder pervivir en estos lugares. He entendido que antes vivíais más autónomamente, con mayor armonía, ¿verdad? Eres muchos miles más, habéis ido disminuyendo. Pasemos a ser concretos. ¿Quién ha sido vuestro mayor enemigo en estos últimos años? Prácticamente son las empresas extractivistas, tanto como de minería de oro, las empresas petroleras y también madereras, porque son las que presionan al gobierno, o sea, con sus políticas económicas para poder ingresar dentro de los territorios. Entonces, hay que generar conciencia. Creemos que sí es necesario para este mundo occidental, para nosotros que vemos distinto, es importante el dinero, pero pienso que es bueno que sea consciente en sentido humanitario. ¿Qué quiero decir? ¿Quieren vivir? ¿Necesitan dinero? Hagan actividades extractivas, pero responsablemente. Nosotros queremos vivir también. De esa forma, entonces, lo que necesitamos para vivir, nada más, porque no sé qué más podemos tener en esta vida, que la vida, ¿no? La vida es muy importante y ese sentido humanitario es lo que nosotros manejamos y tratamos de defender para que el resto de los pueblos indígenas también tengamos esa misma oportunidad y para las futuras generaciones. Yo que he tenido la suerte de convivir con ellos en su comunidad dentro de la selva amazónica, te puedo decir que desde el punto de vista occidental ellos tienen una riqueza impresionante, pero la riqueza no es lo que las multinacionales creen que tienen, que es el oro, el petróleo, la madera, etc. No, la riqueza que estas gentes tienen es que han conseguido un equilibrio perfecto de vida con la naturaleza, en la que ellos solo extraen de la naturaleza lo que ellos necesitan. De hecho, la naturaleza la consideran como espíritus de cada una de las partes, un árbol, un animal, etc. Y eso llevan haciendo durante siglos. El problema es que ahora ha venido la globalización, han venido las transnacionales y han intentado aprovecharse y extraer esos recursos que no son los recursos, no son sus valores, que es el oro, el petróleo y la madera, se los han intentado quitar y ellos sobran en esas zonas. Ese es el problema, que ellos estorban en esas zonas y ese es el problema por el que su población ha ido disminuyendo. Ahora mismo estamos trabajando, como más adelante explicaremos, en una serie de proyectos operativos, una serie de estrategias para lanzar un mensaje de esperanza en estas nacionalidades y que ellos puedan volver otra vez a su cultura ancestral, vuelvan otra vez a tener unos sistemas de producción autónomos, unos sistemas de producción sostenibles y autoconsumo y que les permitan vivir otra vez de manera digna, que es lo que se les ha quitado precisamente por la globalización y precisamente por la acción de las transnacionales en esta selva que ellos han cuidado durante siglos. Según los datos que yo he podido manejar, en toda la zona amazónica del Ecuador sois como unos 300.000 aproximadamente, un 7% de la nación ecuatoriana de Ecuador. Ahora, en este camino donde vosotros habéis plantado una resistencia activa, organizada, ¿habéis ido perdiendo vidas? ¿Ha habido mártires en el camino? Siempre ha habido. Cada vez que los indígenas movilizamos, hemos sido encarcelados. En este último movimiento se registró 10 muertos. Estamos reclamando nuestros derechos, derecho a la vida, pero es un error de un gobernante, de un gobierno, utilizar armas para poder tratar de frenar el reclamo de los indígenas por su vida, por su derecho, por su bienestar y tratar de quitar las vidas humanas. Entonces creemos que
es un error del gobierno. Hasta muchas veces sentimos indignación y sentimos que no nos representa porque va contra el pueblo. En ese sentido, ahora que está en un proceso de diálogo y que se haga una conciencia humana, una conciencia general, incluso global, porque no solo esto pasa en Ecuador, está pasando en otros países también. Y es muy importante que se reflexione de forma central, de forma humanitaria, porque como le decía al principio, no es que estamos luchando ni exigiendo un derecho económico, empresarial, o sea, de cosas materiales. Estamos reclamando derechos humanos, o sea, queremos vivir, queremos que exista esta población importante de los indígenas que defendemos toda la región amazónica y creemos que estamos contribuyendo al equilibrio ambiental también, porque hay mucha contaminación en un lado y en otro lado, obviamente, la conservación que nosotros impulsamos en nuestro territorio se está contribuyendo de alguna manera al sistema global, en este caso en el tema cambio climático. Entiendo por lo que ha dicho José Picot y lo que acabas de decir tú, que esta lucha vuestra tan admirable por la defensa de la tierra nos afecta a todos, a la humanidad entera, porque nosotros occidentales, europeos, hemos tenido una mentalidad en que hemos contrapuesto la tierra a la humanidad. Y aquí no hay contraposición tierra-humanidad, sino que hay unión, hay relación, compenetración. Vosotros estáis defendiendo esta unidad, esta única realidad que es la naturaleza, el cosmos, de la cual dependemos todos. Así es. Y el Amazonas, no voy a dar datos porque no es el momento, es como un poco la reserva que nos va a salvar a todos. Si vosotros, que sois cuidadores de la tierra y de la humanidad, desaparecéis, es que vamos a desaparecer todos. ¿Cuáles serían los valores? Creo que los ha indicado Picot, que vosotros defendís en este momento con mayor fuerza frente a la codicia de estos invasionistas que pretenden extraer el lucro, la riqueza de vuestros países. Los valores más importantes. Los valores más importantes creo que como humanidad, no como un solo pueblo, como indígena, como campesino, sino que pienso que en la humanidad debemos rescatar el valor y el sentido de la vida. Como usted quiere vivir, un empresario, lo que trabaja porque necesita vivir los campesinos, necesita vivir los indígenas. En ese sentido, creemos que si contribuimos de parte en parte el respeto a la vida y a un derecho, podemos hacer que este mundo sea más armónico y podamos vivir en tranquilidad. Pienso que es muy fundamental trabajar en ese sentido, en el sentido humanitario, porque lo estamos valorando más al material, a lo económico, que después, cuando ya no estemos, ¿de qué ha servido tantas cosas? Yo añadiría ahí que una vez que convives con ellos, te das cuenta de que realmente es el mundo occidental quien tiene que aprender de su manera de vivir, de sus valores. Es impresionante cuando ves que para ellos, lo que decía antes, el oro tiene el valor de ser una piedra, nada más. Pero ellos valoran más un animal, un árbol, una persona. Entonces de eso tenemos que aprender. Y de la misma manera tenemos que aprender de ellos cómo se cuida la naturaleza. Ahora mismo que tenemos un serio problema por el cambio climático, que estamos en una situación de ultimátum, realmente el mundo occidental tendría que ir y aprender de las culturas ancestrales de estas gentes que han estado cuidando durante siglos la naturaleza y han estado en constante equilibrio con ella y no la han perjudicado para nada. Y nosotros hemos hecho lo contrario. Tendríamos que aprender de ellos. Me parece importante subrayar sobre todo esto un hecho que es inmenso de cara al mundo entero. Es el sínodo amazónico que acaba de celebrarse.
Sin embargo, yo tengo la impresión de que ha sido bloqueado, ha sido orillado, no se le ha dado el relieve que merece. ¿No será porque ha habido dentro del sínodo, con todos los que han participado, un grito, una denuncia pública de esta invasión extractiva de las grandes multinacionales, de los colonizadores, y a esto no les interesaba que se supiese al mundo esta noticia? Realmente sucede en todas partes. Nosotros creemos que una política que se quiera generar para bienestar de la humanidad, hay un grupo de personas que dicen, no, esto no nos conviene. Entonces siempre tratan de que esos mensajes no salgan a la ciudadanía, que no escuchen todos, ¿no? En este caso, como decía, a nivel del Ecuador, a nivel del Estado, hay un sistema que es muy dominante, que es el sistema financiero internacional, que lo controla. Y asimismo, cuando hablamos del sínodo amazónico, también la participación es muy poco de los pueblos indígenas. Es como decir, usted venga, participe y opine. Obviamente es muy poca la participación. Y por último, pienso que es un buen fundamento, es un buen inicio para poder seguir tratando estos temas de la Amazonía y la importancia de la Amazonía, las culturas indígenas, porque eso va a permitir que vayamos discutiendo a futuro, porque nunca han hablado a nivel global este tema de la Amazonía. Entonces, en este sentido, ¿cómo consideras tú la presencia, la repercusión que puede tener este sínodo celebrado por la Iglesia Católica? ¿Qué cambios, qué propuestas de renovación más urgentes exigirías tú a las iglesias y también en concreto a la Iglesia Católica? Realmente es bueno esa parte de que las iglesias unan, como decir, el pensamiento o las políticas diferenciadas que tienen. Porque ¿qué es lo que nos han hecho a nosotros? Yo he vivido, mi padre ha vivido un proceso de participación a nivel de católico, y se ha alejado por el hecho de que siente que su vida es como objeto que lo están utilizando simplemente para que vayamos con nuestra mentalidad a otro extremo que no es nuestra realidad. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que yo he visto? Que los católicos manejan un término para poder convencer o para poder dominar, y los evangélicos también. Y después, cuando en nuestro territorio incidían los evangélicos y católicos, se peleaban entre ellos y nos decían, usted es evangélico, entonces como que evangélico es otra cosa, católico es como que, entonces nosotros decimos, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos? ¿Ya? O sea, si son creyentes, cristianismo de cristiano, obviamente es un solo Dios, no existe más. Queremos vivir bien, queremos que los principios fundamentales de las iglesias, ¿no? Que dicen no mentir, o sea, decían que no hay que robar. Todas esas cosas para nosotros es bienvenido, pero que no digan que no, los católicos manejan esto, eso está mal, que los evangélicos tienen esto y eso está mal. Entonces estamos en una política de enfrentamiento y no realmente lo que significa la religión. Yo creo que esto que acabas de indicar, William, es súper importante. Libertad religiosa, pluralismo religioso, pero hay algo que es común a creyentes y no creyentes, católicos, evangélicos, protestantes, ateos: la dignidad humana de todas las personas, la dignidad y los derechos de todos los pueblos, y en eso tenemos que coincidir todos. Eso es algo previo a tu fe, a la mía, porque si no se defiende esto, es fe falsa. Es una ilusión. Vamos a comenzar por los que nos une a todos, lo que es común. Esta serie de valores que tú acabas de indicar. Esto es de los evangélicos, esto es de los católicos. No, hombre, no.
hay algo primordial, básico, que es de todos. Ese es el principal. Por el principal pienso que se debe unir y no discriminar porque es un evangélico, católico, ni testigo de Jehová, por ser indígena, campesino. No, yo pienso que tiene que ser de forma horizontal y que los valores sean de todos, o sea, el valor de la dignidad, de la humanidad. Se ha hecho, sí. Antes comentabas si el sínodo y la repercusión mediática que está teniendo se está un poquito frenando. Y realmente, si lo pensamos bien, es muy sencillo el motivo por el que se está haciendo. Porque, ¿qué pensaría la opinión pública? Los miles de millones de personas, si preguntan a los habitantes de la Amazonía, a los líderes de las nacionalidades indígenas, que cuál es el problema, y la respuesta es: el problema es que las transnacionales, las grandes corporaciones occidentales están destruyendo, están aniquilando la selva amazónica, que es el reducto de esperanza para este mundo. ¿Qué haría la opinión pública? Diría que eso tiene que parar. Entonces eso no interesa definitivamente al mundo occidental, no interesa a los grandes poderes, no interesa a los políticos, no interesa a las grandes economías. Ese es el motivo por el que se está acallando el sínodo. Y esto es una realidad que, si no nos damos cuenta de lo que está pasando, va a ser demasiado tarde y nuestros nietos no van a llegar a verlo. He leído el manifiesto que el 14 de octubre hicieron en las catacumbas de Domitila. Lo mismo que con el Concilio Vaticano II hubo también una serie de padres que hicieron también su manifiesto. A mí me parece admirable los compromisos que han adquirido de cara al futuro para salvar la autonomía, la dignidad y los derechos de todos los pueblos. Claro, ¿cuántos son? Son 8 millones de kilómetros cuadrados, son 38 millones de habitantes en total. Pero son 3 millones de indios, 3 millones de indígenas. Entonces, claro, la sentencia, por ejemplo, que tú me comentabas, Picot, que ha dado ahora el Tribunal Supremo del Ecuador, siendo conservador, contra la Tesaco petrolera, obligándole a pagar la multa de 9.500 millones de dólares. Se han revuelto como víboras para a ver cómo pueden anular esa. Esta es una sentencia que da la Corte Constitucional del Ecuador, que es el máximo órgano de justicia de esta nación soberana y que no admite apelación. Esta empresa debería de pagar esas cantidades. ¿Qué es lo que hizo? Hace años hizo una especie de alzamiento de bienes, sacó todos los capitales que tenía y todo el dinero que tenía en Ecuador para no pagar, y además ha hecho otra cosa, que ha presionado al Tribunal Internacional de La Haya para emitir un laudo aplicando un tratado bilateral de inversión con carácter retroactivo, que eso no se puede hacer. Y además en ese laudo arbitral, les ha pedido al gobierno de Ecuador que cometa 2 acciones que van contra su justicia. Primera acción, que es que impida a los demandados ejecutar esa sentencia fuera de Ecuador, y segunda acción, que anule la sentencia de la Corte Constitucional. No hay herramientas jurídicas para hacer esto. Bien, no sé si vamos de tiempo, sí, creo que sí. Si me lo permitís, voy a leer, no sé si como conclusión o William, tú puedes acabar, un texto que a mí me ha impresionado del famosísimo Pedro Casaldárida, poeta, místico y profeta. Dice: los pueblos indígenas tienen sobre sí la sentencia de muerte más inmediata, la muerte más lógica a partir del sistema. Estorban. Su tierra son cebo de la codicia de los grandes. Es para mí como un dogma de fe: o el indio se salva condicionalmente o no se salva. Es uno el sistema que nos tiene a todos sometidos. El blanco siempre ha hablado mucho de Dios, pero no ha respetado la voluntad del Dios verdadero, aquel Dios que es Padre de todas las personas y el Señor único de todos los pueblos. Jesucristo no vino al mundo para que los indios dejasen de ser indios. Él no es un colonizador blanco. Quien piensa en dejar de ser indio no puede ser un buen cristiano.
Quien niega a su pueblo, niega a Dios, creador de todos los pueblos. He acabado de entender y hasta de sentir toda la ganga de racista superioridad, de dominio endiosado y de inhumana explotación con que se han descubierto, colonizado y muchas veces evangelizado los nuevos mundos. Colonizar y civilizar ya han dejado de ser para mí verbos humanos. A mí me gustaría acabar con un mensaje de esperanza y explicar que estamos en la comunidad ABIE de la nacionalidad Cofán, junto con William, poniendo en marcha una serie de proyectos piloto que esperamos que sean un éxito, tanto de piscifactorías como de crianza de aves, como de plantas medicinales, como de turismo de integración cultural. Estos proyectos se están haciendo sin recursos humanos ni económicos. Ellos son los protagonistas de todos estos proyectos, su propia comunidad. Esperamos que sean un éxito para crear unos sistemas de producción y autoabastecimiento sostenibles y que se puedan replicar en el resto de las comunidades y de las nacionalidades del Amazonas. Porque si esto es un éxito, habremos dado con la clave para resolver su situación a lo largo de los años. Es muy importante esta iniciativa porque la influencia de dominación mental, empresarial, económico de los gobiernos ha hecho que los pueblos indígenas estemos en una confusión total y por lo tanto están en cosas que no tienen mucho valor. Pero esta parte de la iniciativa de empezar a sembrar la importancia de la vida, los valores más importantes y también ser autónomos, no en el sentido de rechazar otros procesos, sino que desde la persona decir yo puedo hacer muchas cosas y yo puedo ayudar, no solamente esperar que vengan los recursos desde afuera, sino que el pueblo empieza a sembrar su semilla, empieza a sembrar sus valores, empieza a rescatar la historia y desde ese punto empieza a contribuir al resto de la humanidad. Esa es la iniciativa que hemos tomado como comunidad indígena. Yo soy de la comunidad Cofán Abie, en ese punto, porque para iniciar esto a nivel global no van a entender porque mucha gente, como le dije, están confundidos con este sistema. Entonces, por lo tanto, por eso estoy aquí, por eso estoy con José, porque José fue a conocer mi comunidad y nuestro pensamiento de cómo queremos construir o reconstruir nuestra comunidad. Pues nada más quiero concluir que si desgraciadamente, históricamente hablando, estuvimos en la conquista, con todas las cosas negativas que pudo traer, hoy estamos en la liberación y que nos podréis tener siempre a vuestro lado como hermanos, solidariamente unidos en vuestra lucha, que es la lucha de todos. A todos nos conviene que realmente la Amazonía mantenga esa reserva de humanidad, de bondad, de respeto a la naturaleza, a cada uno y a todos los pueblos. William, gracias por haber estado aquí. Gracias a usted.